uy, temas difíciles. Empezamos difícil, ¿verdad? Empezamos con temas controversiales. No, quiero hablar de este tema porque creo que hay mucha confusión, creo que hay muchas opiniones distintas y quiero dar la mía, ¿no? O sea, no es que mi opinión sea así, oh, sí, eso es lo que pasó. No, es una opinión, de nuevo. Siempre en este programa se opina, ¿no? O sea, pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo, no pasa nada, siempre y cuando respetemos las opiniones de los demás, ¿no? Entonces, creo que hay mucha desinformación alrededor de este tema en específico, obviamente ayudada por un fanatismo que hay sobre un piloto, que fanatismos, yo recuerden, no tengo nada contra los fanatismos, solamente trato de no caer en información que esté como dictaminada por ese fanatismo y trato de ver la mayor cantidad de información posible, ¿no? Entonces, un poco de eso se trata, quiero que se trate este tema. Lo de Pérez es un fallo del coche, es un fallo de él, ¿no? Creo que es un tema interesante de hablar porque la información allá afuera es ambas, ¿no? Tanto Pérez está diciendo, que el coche falla, pero por otro lado, Christian Horner, la primera declaración que da es que es un fallo de Pérez y luego rectifica y dice que van a checar qué pasa, ¿no? Entonces tenemos información dispara ahí viniendo de Red Bull de diferentes maneras, entonces vamos a analizar. Lo primero que yo quiero poner en cuenta en este tema es, por más que las declaraciones de Horner, por más que las declaraciones de Pérez sean distintas, lo que quieran, Fórmula 1 es un deporte muy complejo, en los cuales algo como frenos funciona de manera muy compleja. Vamos a hablar un poquito de cómo funcionan hoy. Hoy vamos a tener clase técnica en la cual vamos a hablar de manera muy por arribita cómo frena un coche de Fórmula 1, ¿no? Y esto viene de un hilo de Twitter fabuloso, en una cuenta que ahorita les pongo el link. El buen Craig, que vaya, creo que es importante entender que, porque ayer me llamó mucho la atención un comentario que me hicieron por Twitter y con esta persona la respuesta que le di es, chécate este hilo de Twitter, tratamos de entender que no es lo mismo tu coche de calle con un coche de carreras, ¿no? Entonces, creo que me llamó mucho la atención y se me hizo un tema muy interesante el que la gente tiene como una manera muy visceral y muy directa de creer cómo son las cosas. En base a información que hayan leído por ahí, tweets y demás, en lugar de realmente tratar de echarse un pasito atrás y decir, a ver, tal vez está pasando algo más, ¿no? Entonces, creo que la inmediata respuesta de mucha gente fue, ¿por qué a Pérez le pasó esto y a Max Verstappen no? Y lo curioso es que a Max Verstappen sí le pasó, y le pasó en carrera. O sea, faltando unas 6 vueltas, justo antes de la roja de Magnussen, Verstappen pierde el coche y se le va muy parecido a lo que pasó con Sergio Pérez y reporta exactamente lo mismo, que es un bloqueo en las llantas frontales y un tema con el balance de frenos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un tema muy interesante vamos a tratar primero de entender cómo funcionan los frenos de un Fórmula 1. Un Fórmula 1 no tiene nada más sus frenos hidráulicos y ya, ¿no? Un coche de calle normal tiene frenos hidráulicos, bien ahí. Algunos coches híbridos tendrán algunas cosas más, pero en esencia los coches de calle tienen unos frenos hidráulicos, ¿no? Entonces esos frenos hidráulicos un Fórmula 1 sí los tiene, ¿no? O sea, cuando el piloto aprieta su pedal de freno, sí hay unos frenos físicos agarrando unas balatas, agarrando los calipers y ya, ¿no? O sea, pero no es la única manera en la que frena un coche de Fórmula 1. Un coche de Fórmula 1 tiene, digamos, 3 sistemas complejos frenando el coche. El primero es el que les comento, que son los frenos hidráulicos. Lo curioso es que esos frenos hidráulicos solo realmente son hidráulicos al frente y atrás funcionan con una cosa que se llama brake by wire, que es básicamente un freno controlado sí con frenos, pero en base a la computadora. Entonces, digamos que la parte de adelante está controlada de manera más tradicional, por decirlo de una manera, los frenos delanteros del coche, y los frenos de atrás, que también son frenos, están controlados por este brake by wire, que es este sistema de frenado electrónico que le dice a los frenos cuánto freno meter, ¿no? No es justo un hidráulico, que es este líquido que empuja el freno, ¿no? Entonces, por decirlo de una manera súper por arribita. Entonces, esa es una de las maneras en las que frena el coche. Pero hay otras 2 maneras en las que frena un coche de carreras. Una es también posible en coches de calle, que es el freno motor. El freno motor es muy importante en Fórmula 1. De hecho, el freno motor tiene muchos, digamos, ajustes que puede ir haciendo el piloto, ajustando qué tanto frena el coche al bajar de velocidad y al subir revoluciones, ¿no? Entonces, es muy interesante empezar a entender que todo esto, al final, cuando el piloto frena, está entrando el freno hidráulico, el brake by wire,
el freno motor y además el sistema de recuperación híbrido, ¿no? Entonces, ese es el tercero. Entonces tenemos frenos hidráulicos, freno motor y sistema híbrido de recuperación que también frena el coche. Y también puedes tú, por medio de la computadora, decir qué tanto ese sistema de regeneración afecta a la frenada. Entonces, cuando Pérez dice el balance está mal, es muy fácil pensar, por ejemplo, en lo que yo juego en iRacing, que es un balance de frenos sencillo, que es básicamente qué tanto frena adelante y qué tanto frena atrás en un tema de 50-50 o 45-55 o 60-40. Sí funciona así en Fórmula 1, pero la manera en la que se distribuye eso son muchos sistemas al mismo tiempo controlados por una computadora. Entonces, cuando el piloto frena, hay muchas cosas sucediendo. Entonces, cuando Pérez está reportando un problema, no solamente es cambian los frenos y ya, ¿no? Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta porque creo que es un excelente ejemplo para que la gente que va entrando a la categoría, que no ha visto carreras durante mucho tiempo, que no se ha metido quizás a leer artículos de cómo funcionan estos coches, vaya entendiendo poco a poco que los coches de Fórmula 1 no son coches de calle, son coches extremadamente complejos, que para ser los coches que son hoy en día, tan rápidos, tan maravillosos, que frenan en 100 metros, tienen que tener muchos sistemas muy complejos funcionando en tándem al mismo tiempo, ¿no? Y todo eso está además controlado por el piloto, por los equipos y demás, ¿no? Entonces creo que es muy como importante entender, por ejemplo, cuando un piloto pide ajustes en su frenada, no solamente está pidiendo que o frene más fuerte en ciertas curvas, en cierto tipo de curva, que el freno sea más constante, sino que también puede estar pidiendo quizás que el coche rote más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo es, tú cuando tienes, por ejemplo, el freno motor. Si tú aumentas el freno motor, te da menos estabilidad, pero tu rotación es mayor, ¿no? Entonces, ayuda a que el coche rote, pero se vuelve menos estable, ¿no? Entonces tienes que ir, ese es un ejemplo de varios que tienen todos los ajustes que puede tener únicamente hablando de frenada, ¿no? Y así es con el sistema híbrido, con el motor, con la suspensión, así es con todo. Un coche de Fórmula 1 no es así como de claro, a Pérez le fallaron los frenos en la práctica, déjaselos cambio y ya se solucionó el problema. Son tan complejos que hay problemas que pueden ser mucho más complejos que simplemente cambiar una pieza y mover una tuerca. Entonces, creo que este fue un excelente ejemplo de dónde está realmente ese error de Pérez o ese error de Red Bull, cualquiera de los dos. Es un tema que creo que tienen que investigar y que Christian Horner al final termina declarando que van a checar, porque además Verstappen también está presentando los problemas. Y hay un tema ahí extra, que es que hay una cosa que a Red Bull no le está dejando dormir tranquila, que han sido los equipos que más problemas han reportado durante las tres primeras carreras, ¿no? En Bahrein tuvimos a un Sergio Pérez que le pidieron ya no apretar mucho porque estaba teniendo problemas con la caja de cambios. En Arabia Saudita tuvimos a un Pérez que también reportó problemas en frenada cuando empezó a decir que el freno se sentía largo, el long break que reportó. Y también tuvimos un Verstappen que por X o Y razón parece ser que fue por un tema de un lavadero que le jodió esa pieza al coche, pero tuvo el problema en quali. Y ahora Pérez tiene un problema en quali. Entonces van 3 de 3 carreras en las cuales Red Bull tiene algunos problemas. Lo cual, con una amenaza un poquito más cercana, tanto de Aston Martin como de Mercedes en Australia, Red Bull no puede... Yo la verdad es que daba por sentado al 100% que Red Bull iba a ganar este campeonato. Ahorita digamos que mi predicción bajaría a un 90%. ¿Por qué? Porque sí hay un constante de que puede que este RB19 sea un coche extremadamente rápido, extremadamente efectivo, pero está reportando ser un coche frágil. Está reportando ser un coche que para funcionar en esas óptimas condiciones está muy al límite. Entonces, no todo es rosas y flores dentro de Red Bull, sin hablar de sus pilotos obviamente, porque ahí es otro tema y lo hablamos el review pasado. Pero creo que este RB19 es un coche que obviamente va a ir mejorando durante el año y obviamente todas estas cosas se van limando, pero no es 100% perfecto como lo creíamos en las 2 primeras carreras, ¿no? Ya que te pones a analizar la cantidad de casos que ha habido en 3 carreras, de problemas distintos que ha tenido el coche, tanto en prácticas como en quali, tanto Verstappen como Pérez, te vas dando cuenta que el Red Bull sí está siendo un coche que no está al 100% perfecto, ¿no? Cuando funciona en carrera, maravilloso, pero de repente empiezan a reportar este tipo de cosas. Y este problema que tuvo Pérez en la práctica
no pueden repararlo porque no tenían suficiente información para repararlo, porque Pérez en la práctica tuvo problemas y no pudo salir y luego empezó a llover, entonces no pudieron hacer esas pruebas. Y al momento de la cual eso era un problema que no estaba resuelto porque lo que Red Bull pensó que era el problema no era, ¿no? Si es que hubo un problema, ¿no? Entonces, creo que es muy importante cuando veamos carreras y cuando veamos este tipo de deportes complejos, tecnológicos, entender que no solamente es claro, porque yo freno en mi coche de calle muy fácil, entonces el Fórmula 1 frena igual de fácil, ¿no? No, es totalmente distinto, ¿no? Entonces tratar de entender que va mucho más allá de un cámbiale las balatas, porque a él sí y a él no, ¿no? Porque es muy fácil decir, es que ahora a Pérez le pasó, y justo después de lo de Arabia Saudita, es facilísimo caer en esa narrativa, ¿no? Facilísimo. Pero ¿por qué nadie está hablando de la narrativa de, qué curioso que Russell iba ganando la carrera y le falló el coche? Entonces Mercedes prefiere a Hamilton. Es muy fácil caer en esas narrativas, y yo como comunidad les pediría, traten de no hacerlo, traten de ser un poquito más críticos y traten de informarse un poco más para que puedan quizás tener un pensamiento un poco más crítico. Si un día sale una nota de había un mecánico que odiaba a Sergio Pérez y le movía estas cosas, maravilloso, y ya tendremos una respuesta clarísima de qué pasó. Mientras no, traten de ser un poquito más críticos. Puede ser un poco más complicado de repente tratar de tener esta approach a las carreras, pero por experiencia personal les puedo decir que es muy divertido tener esta approach a las carreras, porque al final terminas teniendo un entendimiento de algo que te gusta más grande, ¿no? Y eso viene con quizás leerte un libro de algún libro que tenga que ver con todos esos temas. Quizás meterte hay canales de YouTube especializados, hay gente en Twitter que le sabe muchísimo, hay ingenieros, ex ingenieros de Fórmula 1 que todo el día están tuiteando y están diciendo, miren, esto puede ser así, así, así. Inclusive ex ingenieros de aerodinámica, en las cuales que tenemos gente en YouTube analizando la aerodinámica de los coches de manera muy profesional, y muchos de ellos diciendo, esto no se lo tomen 100% verdad, porque al final los que tienen toda la información es el equipo, y yo nada más de verlo no puedo saber, porque si yo nada más de ver un coche supiera cómo funciona, todos los coches serían iguales, ¿están de acuerdo? Todos los coches se verían idénticos al Red Bull en la carrera 2, porque claro, de verlo sabes, ¿no? No es tan fácil. Entonces, igual como comunidad les pido, traten de no caer en estas narrativas y sean más críticos, ¿no? Si ustedes prefieren caer en estas narrativas y creer que todo es una conspiración y eso los hace felices, perfecto, solamente sí tomen en cuenta que probablemente mi contenido no les vaya a agradar, ¿no? No vayan a simpatizar con mi contenido, porque yo trato de siempre de ser muy crítico con este tipo de cosas y tratar de investigar lo más posible. Pero bueno. Ahora sí que conclusiones de este tema en específico. Creo que Red Bull tiene que investigar, creo que es un problema que tienen, porque también Verstappen presentó el problema en carrera, porque también Verstappen de hecho tuvo el problema en prácticas, y el hecho de que a Verstappen se le solucionó y a Pérez no, es un poco subjetivo, porque a Pérez no le pasó en carrera, pero a Verstappen sí. Entonces, ¿se solucionó realmente? No lo sé. Entonces, es un tema complejo, yo creo que sí tiene que ver con el coche. Es raro que un piloto del calibre de Pérez falle y de la misma manera varias veces, si no hay un problema de raíz, pero no podemos descartar ninguna opción, ¿no? Entonces, yo la verdad les pido, traten de ser críticos con este tipo de temas, y lo del fallo, la verdad es que si es un problema del coche, pues es lo que hablaba un poco el Race Week pasado. A veces le pasará a Pérez y a veces le pasará a Verstappen, y eso pues puede poner el campeonato interesante o puede joderlo muy feo, ¿no? Depende de dónde se incline la balanza, ¿no? Tenemos quizás un tema como muy visceral, por lo mismo de lo tóxico que puede llegar a ser Verstappen, ¿no? Lo individualista que puede llegar a ser, porque es un tipo muy individualista. Cuando pierde 2 puntos en una carrera, hace un berrinche como si hubiera perdido el campeonato entero, porque así es él. Y tenemos a un Sergio Pérez que es muchísimo más tranquilo con ese tipo de cosas. Yo trataría de separarlas realmente como de actitudes y tratar de pensar un poco más el tema técnico, ¿no? Entonces, nada, a mí me parece un tema interesante, y creo que el tema real de todo este tema de si hay un fallo o no por parte de Sergio Pérez, o si hay un fallo o no por parte de Red Bull, no importando, creo que sí hay que tomar en cuenta que ese Red Bull no es totalmente sólido, y eso a mí me da un poquito de esperanza sobre el campeonato. Muy poquita. Acabas de ver un fragmento de Race Week, un programa que hago todos los domingos de Gran Premio a las 8 de la noche. Si no te quieres perder los en vivos, dale like al video, suscríbete y nos vemos en la próxima.